Algunos escritores comentan que tuvieron la inquietud de escribir desde pequeños. ¿Cómo empezó este camino para Agustín Cadena? En parte era por mi abuela materna, que era una excelente narradora oral, no profesional, sino que ella tenía como ese talento. Y ella venía de la sierra, donde hay muchas historias de fantasmas y de nuestra familia. Leyendas. Entonces, sí, y me las contaba, entonces eso estimuló mucho mi imaginación. Además, yo crecí en un pueblo por allá perdido, a principios de los años 60. Todavía no teníamos televisión, no había internet, por supuesto. La compañera Entonces uno se distraía, los niños nos distraíamos jugando y contando historias. Siempre me ha llamado la atención que algunos escritores tienen como rituales para escribir. El Dr. Seuss dicen que escribía con un sombrero, también Roald Dahl lo hacía en su cabaña solo. ¿Tú tienes algún ritual para escribir o solo surge la inspiración? No tengo rituales, pero sí tengo condiciones para escribir. Debo estar en un lugar donde yo esté solo, que no haya ruido o no demasiado ruido. Pues estar cómodo físicamente. A veces me ayuda a tomar té. Yo tomo mucho té constantemente. Entonces hay ciertos tipos de tés que yo creo que sí ayudan a la creatividad. Por ejemplo, tomo té de jazmín, que siento que como a mí me estimulan mucho los aromas, me hacen viajar, transportarme a otros lugares. Entonces el olor del jazmín creo que me estimula mi creatividad, pero no es un ritual, son como, no sé, cosas que Condiciones. porque un ritual es algo como que se cumple puntualmente, siempre. No, para mí no, es algo que ayuda si está. En el libro La Casa de los Tres Perros está el desarrollo de temas como la violencia familiar, el primer amor, el miedo a estar solo. ¿Esos temas fueron surgiendo conforme escribía o nada más ya los había pensado? No, bueno, yo quería escribir una novela de fantasmas. Mi primera idea fue esa. Cuando lo hablé con mi editora, le dije que el libro que quería escribir iba a ser como Pedro Páramo para niños. Entonces, así estaba de vago todo. Y los otros temas sí fueron saliendo de los personajes mismos. Fue agarrando las ideas conforme iban volando en la cabeza, ¿no? Bueno, no, creo que los personajes de ficción tienen como su propio carácter, y su carácter determina que se muevan de una manera o de otra. Entonces, sí creo que hay una cierta autonomía de los personajes, porque si uno tiene, por ejemplo, un personaje que es un chico muy tímido y luego este personaje va y se vuelve campeón de fútbol americano, porque uno quiere que así sea, el lector ya no lo cree. Entonces creo que el lector cree a los personajes cuando los personajes siguen su impulso de vida, como que su vida se desarrolla de acuerdo con su carácter. ¿Se necesita tener como concreta la idea psicológica del personaje? Sí, creo que se necesita dejar que el personaje viva. Wow. Una vez me preguntaron si yo consideraba algún libro no apto para mí. Yo hablé de escritores que se atrevían con temas no tan comunes. ¿Hay algún libro o algún tema que usted considera no apto para los niños y jóvenes? No. ¿Algún tema que usted Cuando no yo era niño incluiría? yo leía todo. Y entonces yo creo que cada lector, y no solo los niños, los adultos también, cada lector tiene sus autores, encuentra sus autores. Y también es una cuestión del nivel de cultura. Hay libros para lectores cultos y libros para lectores incultos. Y yo he dicho varias veces en entrevistas que yo escribo para chicos cultos. Y yo sé que hay otros que se quedan fuera de la historia. Y a mí no me preocupa porque también hay autores para ellos. Pero yo escribo las cosas que a mí me hubiera gustado leer cuando yo tenía esa edad. Entonces,
Pues esos son mis lectores, con los que yo me entiendo, con los que puedo tener un diálogo. Ahora que vive lejos de México, ¿eso influye en su escritura? Sí, porque todos mis libros bueno, todos, no solo para jóvenes. Bueno, yo siempre escribo sobre lo que veo. Entonces, cuando acababa de llegar de mi pueblo aquí a la capital, escribía cuentos que luego me decían mis lectores que eran cuentos muy chilangos. Pues sí, porque yo escribo de lo que veo, de eso me alimento. Ajá. Y después empecé a vivir en diferentes países y ahora ya no sé dónde están los lugares. He creado una ciudad que es mía, que es una ciudad ficcional, que no está en ningún país. Y esa ciudad tiene como pedacitos de una y de otra y de otra y de otra. Ay, wow, una ciudad mental, ¿no? Sí, incluso he hecho mi mapa. Ah. Lo tengo siempre ahí en un pizarrón de esos de corcho sobre mi escritorio para no cometer errores, porque por ejemplo hay tranvías en todas mis novelas. Sí. Y entonces yo digo, bueno, el tranvía cuánto tarda en llegar del centro a tal lugar, qué lugares pasa. Entonces, para no tener contradicciones que mis lectores puedan ver. En La Casa de los Tres Perros, que por cierto pueden ver la reseña, el link se las vamos a dejar en la descripción, hay varios personajes incidentales, como un borracho que no sabe si está muerto o si sigue borracho. Sí. ¿Esos personajes fueron surgiendo conforme escribías o ya los tenías más o menos en tu cabeza? No fueron surgiendo, pero también hay personajes que aparecen en otras novelas. Ajá. Y bueno, está La Pastelería El Tiempo Perdido, que aparece en casi todas mis novelas para jóvenes. Entonces les gusta ir. En La Casa de los Tres Perros hay unos chicos que llegan a buscar unas donas. Sí. Y esos son protagonistas de otra de mis novelas. Sí. Y así. Entonces es como una reunión de varios personajes que tenemos que conocer bien su obra para... Sí, bueno, no tienen que conocerla porque... Pero los puedes ir encontrando. Pero los puedes ir encontrando, sí. Esta distancia seguramente le ha permitido ver la literatura mexicana desde otra perspectiva. ¿Cómo qué imperdibles nacionales nos recomienda? Yo doy clases de literatura latinoamericana y mexicana en Europa y de los autores mexicanos leemos cada año a Juan Rulfo. Ajá. Para mí es un autor que bueno, está presente aquí en su influencia en esta novela. Yo creo que ese es uno de los autores que hay que leer. Y yo lo disfruto mucho. Y otro autor mexicano sobre el que he escrito ensayos, los he publicado, es José Revueltas. Ellos dos, algunos otros, no sé. En la universidad fue mi maestro Salvador Elizondo, que me parece un gran escritor. Hasta tenía la curiosidad de pensar si eran parientes, pero después bueno, que empecé a intuir que no. Pero él fue mi maestro, y no solo mi maestro presencialmente, sino a través de su escritura. Usted lleva con constancia un espacio literario que es El Vino y la Hiel. ¿Qué es este blog para usted? ¿Es una oportunidad de escribir lo que no publica o cómo? Sí, eso es. Ah. Y también de escribir otras cosas acerca de mis libros que no quedaron en el libro. Y ahora que te tenemos de vuelta en México, ¿qué tiene Agustín Cadena en su maleta creativa? Bueno, siempre estoy escribiendo cosas. Trabajo en varios libros al mismo tiempo. Sé que muchos escritores terminan una cosa y luego empiezan otra. A mí me gusta hacer varias al mismo tiempo. Y todavía nada tiene una forma definida. Estoy viendo qué puede salir. Bueno, este libro, El Príncipe de los Tejados, es uno de los más recientes y trata de unos chicos que acaban de empezar la prepa. Es de los libros juveniles que he escrito, hay dos que son como para mayores, que son y Operación Snake. La protagonista es una jovencita que es de pueblo y llega a vivir a la ciudad para estudiar la prepa. Entonces es acerca de sus problemas para adaptarse a una nueva ciudad en la que se siente un poco extraña y echa de menos a su familia, sus amigos de la secundaria, su pueblo.
Entonces le cuesta trabajo y de eso es, y se encuentra un gran aliado en las azoteas. Entonces, de este libro nos deja con una intriga y después Sí. de que hagamos la lectura de este libro, claro que habrá reseña en el canal y de Gracias. todos los demás también. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Agustín. De verdad te agradezco de corazón la oportunidad de conocerte y qué gusto y qué maravillosa persona eres. No, muchas gracias a ustedes por leerme sobre todo por leerme con sensibilidad. Y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias.